Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. Silencio, micrófono, acción, filmoteca, cine sin pantallas. ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Filmoteca Cine sin pantalla. Estamos acá con Clara Alviso y Roger Cosa, a punto de iniciar un nuevo programa temático, esta vez dedicado a las listas negras en Hollywood, que es uno de los temas preferidos del maestro Homero Acínate Benet, que cada vez que podía escribía una nota sobre esto cuando aparecía un libro nuevo sobre la cuestión. Ahora se usa mucho la idea, ¿no? Soltar. Homero no soltó el tema nunca. Ese y su guerra personal contra la teoría del autor fueron temas que lo persiguieron o que él persiguió hasta el último día de su vida. Es impresionante. No obstante, a mí me parece que es un tema muy pertinente hoy porque le han aparecido negacionistas. Yo no sabía. Y ahora me enteré que hay pseudo historiadores en Estados Unidos hoy en día que dicen que esto no ocurrió nunca, que nunca pasó esto, que es todo el producto de nuestra imaginación. Pero es muy oportuno el negacionismo, porque en este momento, mientras hablamos, en Estados Unidos se está negociando con muchos de los gremios técnicos que hacen la vida diaria de Hollywood, la producción de cine posible, porque están por ir a la huelga, y puede ser la huelga más grande del sector privado yankee desde 2007, justamente por los horarios y las condiciones de trabajo a los que lo someten en los estudios y en las productoras. Roger, ¿vos qué opinás? No, lo que opino es que, bueno, más o menos así es la casa de brujas, ¿no? Es encontrar en cualquier desliz lingüístico o algún tipo de palabra particularmente enfática, algún rastro que indica que allí hay una ideología peligrosa. Y es interesantísimo cuando uno revisa la publicidad propagandística en la década del 50 en los Estados Unidos. Había una en particular que era genial, que era: hay algunos comunistas que son fáciles de reconocer, leen textos comunistas, publican en diarios o revistas comunistas, son claramente comunistas. Pero hay otros que misteriosamente se los ve por ahí y no se los reconoce como tal. Los criptocomunistas. Claro, eso era una constante, y esa retórica, es decir, la retórica del comunista visible y el invisible, es lo que va constituyendo una lógica justamente por un lado, de producir las confesiones, como también de producir o alivianar los castigos o las eventuales amonestaciones en torno al ser un delator, ¿no? Entonces me parece que esa cultura, que es muy característica pos de la Guerra Fría, ¿no? Sí, inmediatamente después, es una cultura que impregnó el arte, Hollywood, Estados Unidos, y que hoy tiene incluso un revival en la fantasía de algunos delirantes que siguen pensando que existen los comunistas hoy, en el sentido que se lo pensaban entonces. Lo cual, por otro lado, yo debo decir que no me parecería nada mal que existieran comunistas hoy, por otro lado, ¿no? Quisiera decir eso también. Más allá de, comunistas que puedan eventualmente entender que toda la experiencia stalinista es una vergüenza, ¿no? Eso desde ya. Pero bueno, más allá de esto, me parece que eso es el primer elemento, ¿no? Ver si este tipo de persecución siempre estuvo erigido en un discurso y una retórica, bueno, esto evidentemente la tuvo también en las representaciones cinematográficas, tanto en el tiempo en el que se filmaba como en la reconstrucción de los momentos en los cuales en el cine se dedicó a revisar las persecuciones ideológicas de ese tiempo, ¿no? Así que esto es lo primero que puedo decir. ¿Clara? No, pensé que ibas a hablar. No, está bueno lo que venís diciendo sobre el estalinismo, porque de algún modo lo que fue el Comité de Actividades Antiamericanas y posteriormente el macartismo, que es como se conoce a todo el periodo, pero no es justamente lo que sucedió o cómo se desarrolló en Hollywood,
Pero todo eso es como el equivalente americano y capitalista, salvando la distancia, de los juicios de Moscú, que paradójicamente vos hablabas de la renuncia al estalinismo, es lo que hace que cierto sector comunista y filocomunista de Hollywood deje de estar afiliada y afincada con las ideas del partido. Pero es importante notar que las ideas comunistas en Hollywood, o sea, no solo que hubo un tiempo en el que estaba bien visto, sino que hubo un tiempo en el que era como la única opción política liberal cierta, especialmente después de la Gran Depresión y, digamos, era el único partido, la única corriente de pensamiento que promovía primero un alivio a la Gran Depresión que no viniera de los bolsillos o a costa de la experiencia de los pobres. Y segundo, tenemos que ver cómo eran los partidos grandes de Estados Unidos, los demócratas y los republicanos. Hoy los demócratas, todo el mundo piensa que son súper liberales y en ese momento eran el partido de la parte en el sur también, digamos. Ronald Reagan era demócrata en esa época. Sí. Como para dar una idea de lo que era. O sea, era el partido que le cabía a Ronald Reagan. Los arquetipos no nos traicionan siempre, ¿no? Es decir, que conviene investigar. Pero es cierto que hay un momento donde hay un apogeo de las ideas, digamos, de izquierda, ¿no? Qué sé yo, porque no todos se identifican con los lineamientos del partido, de los que muchos son críticos, además. Sí. Aclaremos que hay algo que es muy interesante y es que una de las principales contradicciones en las que incurrió sin ninguna vergüenza el macartismo norteamericano, que es que el Partido Comunista Norteamericano nunca fue ilegal, nunca estuvo proscripto, digamos, nunca se les cerró la oficina. No, nunca fue ilegal ser comunista, pero... Y sin embargo te investigaron como si lo fuera, ¿no? Y la situación en la que ponían a los testigos del Comité de Actividades Antinorteamericanas era una situación que no tenía salida, porque te obligaban a algo muy humillante, que es la delación, ¿no? Y mucho más, como en la segunda oleada de testimonios que toman, hay dos momentos muy salientes, el 47 y el 50-51, y en el del 51 ya los estudios, que después vamos a hablar del rol de los estudios porque es muy determinante, los estudios tienen un pacto en el cual, si vos fuiste citado a declarar, no como un testigo amigable del comité. Si fuiste un testigo hostil, no laburás más. Claro, pero un testigo hostil no es solamente decir nada, es, digamos, usar la quinta enmienda, que es la que tienen ellos para no autoincriminarse. Entonces, hayas dicho, no hayas dicho algo, si te citaron, no laburas más y entras dentro de este universo de un comunista. Sí, sos un comunista. De un subversivo. Bueno, acá hay además una época en la que se hace una tregua, porque en realidad en el cine hay anticomunismo desde que hay comunismo, ¿no? Es decir, uno se pone a buscar películas mudas y las hay anticomunistas. Hay una terrible de Fred Niblo que se llama Horas Peligrosas, que es una payasada encantadora. Nosotros la hemos dado en Filmoteca varias veces, en donde, bueno, la idea que se tiene de los comunistas es monstruosa, ¿no? Es decir, están Frankenstein, Drácula, el hombre lobo y los comunistas. Entonces, si nos atenemos a lo que fue la historia del cine norteamericano, hay ejemplos desde muy temprano. Pero hay una tregua un poco, bastante en los años 30, y sobre todo cuando en la Guerra Mundial, bueno, América, buena parte de la parte de Europa que había quedado libre, se alía a los comunistas. Entonces, de pronto son nuestros amigos. Hay un antes y un después de la persecución a los comunistas en Hollywood de Pearl Harbor. Claro, de la entrada de Estados Unidos a la guerra y de la necesidad de que los soviéticos sean los aliados que sostengan el teatro de operaciones del Este, digamos. Cosa que hicieron muy bien. A un costo de millones y millones de vidas, ¿no? Creo que como 20 millones de muertos tiene la Unión Soviética en la guerra. No sé si creo que son 300 o 400.000 norteamericanos. Creo que un poquito más, pero por ahí, pero también algo muy significativo que hacía en ese momento. No, hago la salvedad porque Hollywood nos ha convencido de que es al revés. Eso es lo que quiero decir, o sea, si uno ve una película de Estados Unidos sobre la Segunda Guerra Mundial, tenés suerte si escuchás que al menos los mencionan a los rusos, pero eso es una construcción que tiene muchísimo que ver con el macartismo y con las consecuencias en la historia fílmica, porque todos los films del momento en el que son aliados, hay uno que está en Netflix ahora que no me acuerdo cuál de estos 5 directores importantes que fueron a Europa a cubrir la guerra lo hizo, pero que muestran realmente los logros militares de los rusos y digamos, era imposible ganar la guerra sin la Unión Soviética y el rol que tuvieron fue determinante y los norteamericanos se lo reconocieron un montón de tiempo
es una construcción más moderna esta de que no tuvieron nada que ver, es de Salvando al Soldado Ryan, ponele. Bueno, no, desde digo, antes. Sí, pero O sea, digo, tiene que ver más con eso que con las películas de los años 40 que reivindican mucho la estrategia y la política de Moscú, incluso a la figura de Stalin. Hay una película de 1943 que es de este periodo de tregua, que está basada en un libro que escribió el embajador norteamericano en Moscú, que se llama Misión a Moscú, y que habla de esos días, de cuando se declara la guerra, que Estados Unidos, entra a la guerra, que es después, y él, digamos, toda la rosca política de él tanteando en Moscú, si Stalin quería la paz o no, si podían ser aliados o no. Y es una película que es humillante, hasta defiende los juicios de Moscú que hablábamos antes. O sea, que se van a la porra. Claro, pero esas películas que están hechas con apoyo y el incentivo del Departamento de Estado norteamericano, porque forman parte de la estrategia de diplomacia más soft hacia los aliados, después son parte de las películas que también condenan a las personas que lo hacen, que las escribieron. Sí, eso es tremendamente paradójico, porque Claro. Los aliados de hoy van a ser los enemigos del día después del armisticio. Es muy impresionante. Pero además los estás persiguiendo por cosas que vos les pediste que hagan. Porque, digamos, eran personas, sobre todo guionistas, los 10 de Hollywood son eminentemente guionistas, que hacían obras muchísimo más sutiles. Por ahí, no eran... Sí, no se especializaban en hacer propaganda, lo hicieron en ese momento, ¿no? De hecho, hay varias cosas curiosas. Hay una adaptación de una película soviética que se llama Los 13. Acá le pusieron Todos los soldados fueron valientes, y es una gran película de guerra con Humphrey Bogart que se llama Sahara. Y esa, si yo no recuerdo mal, la adaptación la hizo John Howard Lawson, que fue uno de los 10, ¿no? Fue escritor comunista. El más comunista de todos, digamos, Sí. el único comunista con carnet de Sí, todo los el tenía grupo. podridos a todos, incluso con su... Sí, los tenía harto al punto de que hay uno de los 10 que después se arrepiente y los Dmitrik. Sí. delata muchísima más gente y el chabón te dice porque me tenía podrido el oso. Me tenía podrido un dirigente insoportable. Aparte me echaron porque tenían esa cosa muy comunista de tener sus propias internitas, y el tipo estaba defendiendo frente al Comité de Actividades Antiamericanas una ideología a la que ya no escribía con gente que lo había echado. Sí, él Todo sale muy antes, los 10 peculiar. de Hollywood se comieron un año de cárcel, y el que sale antes es Dmitrik porque Pero no muchísimo denuncia. antes, tampoco. Todos estuvieron como 10 meses y él habrá estado la mitad. La mitad. Sale antes y denuncia a Dios y a María Santísima, ¿no? O sea, Sí. para él en su discurso fueron todos comunistas. Y igual que le pasó, por supuesto, a Elia Kazan, muy merecidamente, creo yo, se colgó ese San Benito durante el resto de su carrera. Es interesante también que hubo, vos lo dijiste antes, ¿no? Testigos amistosos también. Hubo gente que fue re contenta a declarar al Comité de Actividades Antinorteamericanas todo lo que sabían sobre el Todo lo que comunismo sabían. en Estados Unidos. Y Ahí- hay unos testimonios de Robert Taylor, de Walt Disney. Bueno, el de Disney es muy importante porque es el que construye la causa sobre los otros. O sea, lo que hace el comité es preguntarle a Disney, y lo toma como un testigo no solo amigable, sino experto, y le dice, usted es Disney, con todo lo que eso significa, ¿usted cree que a partir de las películas se puede adoctrinar y que son un buen vehículo para que este tipo de comunistas ocultos adoctrinen a la gente? Y el tipo le dice, sí. Ah, bueno, entonces tenemos algo para hacer. Sí, bueno, listo. Y a partir del testimonio de él se estructura todo. Claro. Y el de Reagan, que vos lo mencionás, es muy importante porque gracias a al Red Scare, tuvimos a Reagan dueño de medio mundo. Porque el tipo, que era el secretario general del sindicato de actores. Sindicato de actores. Sí, yo dije Robert Taylor, pero vos, sí, pero está bien, porque Por el están, corte veo, están en la mal. misma, están en la misma línea en ese momento. Robert Taylor es más inocentón, ¿no? Pero Reagan tenía una perspectiva de actuación política, como bueno, lo define su actividad sindical. Claro, pero además, digamos, el tipo va y le preguntan en un momento si él es, si sabe que si existen comunistas dentro de la actividad, y él le dice, sí, están en el sindicato, son los de que me votan en contra, y se saca de encima la oposición del sindicato, lo lidera 20 años, termina siendo gobernador, presidente, pero es muy importante porque el rol que tiene el sindicato ahí, porque una de las razones más tangibles, y medio yo hacía la relación con lo que está pasando ahora, del por qué, más allá de la ideología y del miedo al otro, la construcción del otro y demás,
hay razones muy... Se trabajaba a destajo en Hollywood. Hay razones con tantas trabajaba desde la mañana hasta la noche sin parar. Exacto. Sí, en los 20 no hubo ningún tipo de control de ninguna cosa. Los sindicatos se empiezan a formar fines de los 20, principios de los 30. De hecho, hay quien dice, creo que es Patrick McGilligan, o Joseph McBride, en una biografía sobre Frank Capra, que la fundación de la Academia de Hollywood es una reacción contra la sindicalización. Es una forma de poner todos los patitos en fila para enfrentar este problema, ¿no? Pero en ese momento los patitos no estaban en fila, había muchísima disputa, sobre todo con los sindicatos profesionales, los autores o sea, los guionistas y los realizadores estaban muy radicalizados. Los pintores de sets tenían un sindicato que era súper poderoso e importante dentro de la atmósfera laborista en Hollywood, y era realmente un problema. Y otro problema que tenían los estudios en esa época y el sistema, y que también pasa por el filtro de WAC y del comité, es el tema que vos decías en otro programa sobre la descentralización, ¿cómo se dice? El desguace de los monopolios de las majors. Sí, las leyes, la aprobación, la sanción de las leyes antimonopólicas. Exacto. De todas maneras, me parece que también hay que... el fenómeno que se da en el cine es un fenómeno que hay un fenómeno que precede al cine. Me parece que hay allí 2 o 3 elementos históricos que condicionan enormemente no solamente a Hollywood, los Estados Unidos en su conjunto. Por un lado, la crisis del 30. Parece que esa crisis pone en juego la estabilidad de los Estados Unidos como una potencia, como una economía netamente capitalista. Y es un momento donde todos los sindicatos en Estados Unidos tienen un poder notable. Hay 2 o 3 películas que a mí me parecen fundamentales. Hay un film que lo tiene nada más y nada menos que Stallone, en la película de Norman Jewison, Fist era el título, si no mal recuerdo, que ahí se ve un poco las tensiones de la década del 30. Hubo una película que es notable de un cineasta ya en otra liga, un cineasta estrictamente uno de los pocos cineastas que se declara a sí mismo un cineasta de izquierdas en los Estados Unidos, que es Trevor Wilkerson, en una película notable como An Injury to One, donde él revisa la figura de Frank Little, que fue uno de los grandes organizadores de los sindicatos, que lo terminan linchando, literalmente. Ahí uno puede ver que había un clima de época, que toda la cuestión del comunismo no es solamente la amenaza roja que viene desde afuera, sino más bien interna. El fuerte movimiento sindical, las asimetrías de una nación que están allí efervescentes, y que después de la guerra es un momento que, si no aparecían no solamente el comité, sino esta lectura sobre las fuerzas políticas y sociales de los Estados Unidos, hubiera sido otra la historia, quizás. Esto es muy interesante. Incluso cineastas como John Ford, cineastas como el caso del Pan Nuestro de Cada Día, Where Deadly Red, la película de Kim Vidor. Y uno no podría ligarlo a Kim Vidor como un tipo de izquierdas. Uno ve esa película, o uno ve las uvas de la ira, y ahí hay un clima de época, y ese clima de época podía haber detonado hacia otro lugar. Entonces ahí también parece que la explicación de toda esta caza de brujas, de este deseo de identificación de los directores, de los actores, de los músicos, de todo el mundo de las artes, de todo el mundo de los escritores, tiene que ver un poco con como se diría en Argentina, con un modelo de país. No, claro, pero aparte estaba la conciencia, que es la que también produce el fortalecimiento de las ideas de izquierda durante los 30, de que esa crisis del 29 la produjo el capitalismo. Digamos, la produjeron, ¿no? Y solamente benefició a los bancos, que son y produjo un desastre universal. Y en ese momento tardaron bastante más que ahora en decir nosotros no tuvimos nada que ver, la culpa fue de los comunistas. Es lo que dice Howard en su testimonio ante el comité, porque es el único, o sea, todos los más conocidos, Trumbo, Dmitrik, etcétera, lo que hacen es, hablan
cuando se niegan a responder la película de la pregunta sobre si son o han sido comunistas, todos tiran cosas de su libertad política, de la libertad de expresión. Pero lo que dice Howard, que es el comunista, es no habla de él, no habla de nada, dice, ustedes están haciendo esto para instaurar un modelo económico, para cimentar un modelo económico de exclusión, y da toda una diatriba, y no lo dejan terminar, no lo dejan hacerlo, y bueno, termina, como muchos otros de sus compañeros, presentando por escrito su testimonio, pero un testimonio que hablaba exactamente de esto, del fundamento económico detrás de la persecución. Y otro momento es que son clave, las cosas que no hay que olvidar, porque digo, acá nos pasa todo el tiempo, digo, entramos en crisis cíclicas económicas, los responsables están a la luz de todo el mundo y encima dan clases y opinan sobre, después de haber fracasado espectacularmente cuando tuvieron la manija. Es decir, cualquiera de nosotros en la actividad privada, y yo creo que en la pública incluso, o sea, si nosotros hiciéramos este programa diciendo todo el tiempo yo medio que lo hago así, Fernando. No es así. Si hiciéramos este programa de manera no profesional, nos echarían a patadas, que es lo que corresponde cuando vos no haces las cosas bien. Es decir, estos tipos hacen todo como la mona y, claro, lo que pasa es que desde el punto de vista de ellos está perfecto lo que hicieron. Es que desde el punto de vista de ellos está perfecto. Es una catástrofe. Pero nosotros no somos los amos que sirven, entonces está perfecto lo que hacen. No, bueno, pero ni siquiera es coherente el discurso, porque digo, fracasar en tu tarea, digamos, dejando un montón de gente afuera del sistema, estropear la vida a las personas, y después decir impunemente que la culpa la tienen los demás, ¿viste? Es muy insólito, ¿no? En ese momento todavía no estaba, esa gimnasia se ve que todavía no era tan dinámica y se tardó un poco más en echar la culpa a otros, ¿no? Pero estaba claro en ese momento que la voracidad, digamos, del capitalismo había producido una catástrofe universal, ¿no? Una catástrofe universal que además está marcada no solamente por la crisis del 30 en lo económico, sino para lo que representó para sobre todo este núcleo de artistas liberales norteamericanos, ver desde California y desde los teatros de Nueva York lo que estaba pasando con el ascenso del fascismo en Europa, y en especial con el detonante que significa el 36 y la guerra en España, que de hecho muchas personas que están en estas listas, tanto en la primera como después en la del folleto de Red Channels, apoyaron al Partido Republicano. Sí, claro, muchos fueron a combatir incluso, pero hay un montón que formaban parte de estos comités de solidaridad. Acá también los hubo, acá existió el Socorro Rojo, digamos, entre muchos otros, que eran parte de la estrategia de Frente Popular del Partido Comunista en todo el mundo, inclusive en Estados Unidos, pero nada, había, no sé, el grupo de solidaridad con el Ejército Rojo, con las niñas cantoras de Moscú, con con lo otro. Un sinfín de artistas participaban en esto. Sí, frente a una enorme cantidad de gente que prefería el aislacionismo, ¿no? Es decir, había un enorme sector popular norteamericano que no quería ni meterse en todo esto, hasta Pearl Harbor, lo que vos decías antes, ¿no? Es decir, incluso empezada la guerra en Europa, todavía había gente que decía, bueno, nosotros tenemos que meter y mejor si comerciamos con ambos bandos, ¿no? Como si todo fuera igual. El propio gobierno de Estados Unidos propugnaba hasta Pearl Harbor. Pearl Harbor obliga finalmente a Estados Unidos a tomar partido. Nos vamos de este primer bloque con un tema de Woody Guthrie, Tear the Fascist Down, que es algo así como rompan al fascista. Sí, tírenlo. No, Tear es... Sí, ya sé, arrancar. Sí. Pero tiene que ver justamente con esto, con lo que los artistas de Estados Unidos... Demuelan al fascista. Que tiene que ver con nada, con la solidaridad con lo que estaba pasando en Europa y con impedir que haya un Hitler norteamericano. Es parte de lo que dice la letra, es muy importante. Ahí vamos. There's a great and a bloody fight round this whole world tonight. In the battle of bombs and shrapnel rain, Hitler told the world around he would tear our union down. But our union's gonna break them slavery chains. And our union's gonna break them slavery chains. I walked up on a mountain in the middle of the sky, could see every farm and every town.
I could see all the people in this whole wide world. That's the Union that'll tear the fascists down, down, down. That's the Union that'll tear the fascists down. When I think of the men and the ships going down while the Russians fight on across the Don, there's London in ruins and Paris in chains. Good people, what are we waiting on? Good people, what are we waiting on? So I thank the Soviets and the mighty Chinese vets, the Allies, the whole wide world around. To the battling British, thanks, you can have 10 million Yanks if it takes them to tear the fascists down, down, down. If it takes them to tear the fascists down. But when I think of the ships and the men going down and the Russians fight on across the Don, there's London in ruins and Paris in chains. Good people, what are we waiting on? Good people, what are we waiting on? So I thank the Soviets and the mighty Chinese vets, the Allies, the whole wide world around. To the battling British, thanks, you can have 10 million Yanks if it takes them to tear the fascists down, down, down. If it takes them to tear the fascists down. Estás escuchando un contenido del Ministerio de Cultura de la Nación. Segundo bloque de Filmoteca, cine sin pantalla. Estamos hablando de las listas negras, el macartismo y todo este guiso. Seguimos con qué cosa, Clara, las audiencias preliminares y el rol de los estudios, veo que mencionás acá, pero algo de esto ya hemos hablado. Ya hemos hablado de esto. Podemos seguir con el tema con el que veníamos, que hablábamos de las personas que estuvieron en los frentes populares, y hablar de quiénes fueron los defensores de estas personas que empezaron a ser perseguidas. Bogart y Bacall, el matrimonio Bogart y Bacall son parte importante de esa defensa, aunque Danny Kaye, John Huston, gente que armó festivales para recaudar para su defensa, un montón de cosas, y que después, cuando van presos, retroceden un poco, pero alcanzaron a hacer una gran actividad en defensa de la libertad. Tuvieron que salir con carteles. Me recuerdo un cartel de Bogart que se colgó un coso acá que decía: yo no soy comunista, ¿no? Para diferenciarse, en función de que la propaganda del macartismo los acusaba, a los que se habían expresado, digamos, en contra de la persecución, los acusaba directamente de comunistas. Claro, pero había dos tipos de no soy comunista. Estaba el no soy comunista de Bogart, que era no soy comunista, pero está todo bien si querés ser comunista, vieja. Sí, claro. Y el no soy comunista de, en ese momento, Gary Cooper, por ejemplo, que dice, no, y creo que esto es aberrante. Bueno, sí. Que después podemos hablar o Robert Taylor o los otros que mencionábamos, claro. O Jack Warner, que es el del Jack dueño. Warner fue feroz. Claro, Jack Warner dice son como termitas que nos quieren comer desde adentro. Y cuando le dicen, ¿y usted cree que se debería criminalizar ser comunista? Porque como bien recordó Fernando, no era ilegal y el Partido Comunista Norteamericano era perfectamente legalizado. Y el tipo dice, mira, no, porque no, por ahora nuestras leyes no lo permiten, pero ustedes que son legisladores deberían hacer leyes para prohibir ser comunista, ser subversivo y ser antiamericano. Es la facilidad que alguna vez lo hemos mencionado acá o en el programa con Roger, la facilidad que tiene la derecha para juntar a todas las ideas progresistas en debajo de una misma, o sea, unen a los que normalmente no se unen nunca. Fuiste bastante más elevado espiritual y moralmente que Elia Kazan, que digamos todo no tiene una buena relación con la delación, o sí, con la delación, una exquisita delación. Una exquisita relación con la delación. Él se defendió diciendo que él en realidad solo había nombrado recordemos para la gente que no está al tanto que Elia Kazan, uno de los directores más importantes del Hollywood clásico y qué sé yo, fue convocado por el Comité de Actividades Antinorteamericanas. Y fue contentísimo. Fue re contento. Todos esperaban, o sea, sobre todo los 10 de Hollywood, la gente que los defendía, que los compañeros a los que delató. Claro, esperaban una declaración en contra de las exigencias del comité, y se encontraron con que el tipo nombró nombres, se expresó arrepentido de haber adherido al comunismo en su lejana juventud, en fin, no sé las cosas que dijo. Y que esto se transformó en por un lado,
impulsó su carrera, como pasó con el caso de Dmitri, también no tuvieron ningún problema para seguir filmando, y por otro, bueno, lo transformaron en una especie de paria entre sus colegas, porque por ejemplo Jules Dassin, que fue uno de los que se exiliaron, ya después vamos a hablar de él, lo puteó desde el primer hasta el último día de su vida. Jules Dassin además tuvo una vida muy larga, igual que Kazan. 96 años. Exiliado primero en Europa y después en Grecia, le dedicó todos los días unos minutos de su vida, todos los días a putear a Elia Kazan, siempre. Como Alsina este tema. Exacto, Tampoco todos los soltaba. días Jules Dassin puteaba a Elia Kazan. Bueno, Wells y sobre todo Arthur Miller. No, vos me mostraste, claro, yo no conocía el video de Orson Welles, ¿lo viste, Roger? Es espectacular. Es Wells en la Cinemateca Francesa, 20 años después de los hechos, diciendo, es un traidor. Sí, nada de lo que me pregunten que tenga que ver con Elia Kazan voy a poder contestar porque no quiero hablar de él. Dice, es un buen director porque no era mentiroso Wells. Y dice, y además hizo una película como On the Waterfront, Nido de Ratas, que es una apología de la delación. Qué hermoso. Está enojadísimo el tipo. Yo nunca había visto ese video. Porque para mí Trump recoge... Sí. Bueno, Wells fue un poco víctima de todo esto. Sí. Pero Wells siempre tuvo esa capacidad de decir lo que pensaba, con mucha claridad e incluso serenidad, ¿no? No fue la única vez que habló con semejante vehemencia, pero al mismo tiempo sereno, ¿no? Vi ese video hace mucho tiempo lo vi, y la verdad que es notable lo notable es ver a alguien decir lo que realmente piensa y entender que lo que dice es la verdad. Eso para mí hoy es casi una rareza, ¿no? El caso de Kazan terminó, bueno, con un Oscar honorario muchos años después del episodio qué sé yo. Ah, sí, he visto ese video muchas veces en redes, cada tanto resurge. Claro, porque es muy impresionante. La mitad de la sala se levanta para aplaudirlo y la otra mitad se queda sentada y no lo aplaude. En un momento la cicatriz está abierta completamente, la famosa grieta. Él dijo en su autobiografía para justificarse que él había nombrado gente que ya había muerto o gente que ya él sabía que estaba afuera. Bueno, pero es mentira eso. Y aparte, él también estaba afuera, digamos. Pero es importante a quiénes nombra y por qué. Porque en su solicitada lo dice, no sé qué dice después en su autobiografía, pero en el momento lo que el tipo dice es, yo estaba con esta gente en el teatro de izquierda en Nueva York, esta gente era comunista, me involucra, yo soy comunista durante un año y medio, después me echan con técnicas de divisionistas y liquidacionistas de comunistas, le hicieron una interna, quedó afuera y fue ante el Comité de Actividades Antinorteamericanas a buchonearlo, digo, el peor perdedor de internas del mundo, pero él tiene mucha rabia a partir de eso. Y otra película de la que hablamos antes, y lo que pasa, le faltó peronismo, ¿no? El que gana, ¿cómo es? El que gana conduce y el que pierde acompaña. Por supuesto, pero eso... Vemos que no es tan así, la verdad, pero bueno. Pero digamos, él a toda esa experiencia lo dice, lo admite, la pone en Viva Zapata, donde él lo que hace es mostrar lo que pasa con la gente que sostiene la revolución verdadera, que en este caso vendría a ser él. Él dice, es una película autobiográfica, y los que se desvían del camino de la revolución para hacer pelotudeces, como son este grupo de gente que denunció como a 20 personas, ¿no? No fue una boludez. Y aparte lo reivindicó hasta el final de su vida. El tema de Kazan fue bárbaro. Yo creo que personalmente para mí no admite dudas, pero resulta muy difícil para la cultura cinematográfica estadounidense. Uno piensa en la película que hizo Martin Scorsese con Ken Jones, Una carta de Elía, donde todo el segmento relacionado con el problema de Kazan y la delación, no lo pueden evitar nombrar, pero bajo ningún tipo de circunstancia se dedican a indagar sobre eso, ¿no? Es decir, que evidentemente, a pesar del tiempo y las distintas reconstrucciones críticas de ese momento, sigue siendo muy problemático pensar sobre esto. Y no me parece un tema menor. El otro día... el peso yo creo que tiene que ver con algo que explicó Dassin, que es que porque en algún momento alguien le preguntó, ¿y por qué tanta bronca con Kazan? Porque otros delatores también hubo, bueno, porque Kazan era de los nuestros, o sea,
Claro, claro. Y tenía un lugar en la industria, un lugar de absolutamente predominante, había hecho películas. Estaba en la cima de su carrera. Claro, entonces se esperaba que un personaje como él ayudase un poco a torcer el brazo a los disparates que estaba cometiendo. Un buen argumento, que es lo que dice Wells y que es también lo que dice Miller, que bueno, de Wells tenemos esa respuesta media vehemente en la Cinemateca Francesa, pero Miller escribe La Bruja de Salem como respuesta a la delación de Kazan, que como obra artística y como respuesta es como muchísimo más compleja y especial. Arthur Miller además fue de los tipos que se le plantó al... Está bien, en ese momento estaba casado con Marilyn Monroe. Se le plantó con ella, fue con ella. Fue extraordinario. Vos estás casado con Marilyn Monroe, te le podés plantar a cualquier cosa que no. Tenés a Hitler adelante, lo escupís y está todo bien, ¿viste? Te sentís Gardel. No te dura 2 rounds. Pero se le plantó al comité y dijo, no, yo no. Y creo que su frase, que es muy linda, es, quisiera recordar la frase exacta, pero creo que es algo así como, si yo hiciera lo que ustedes me piden, perdería mi dignidad como persona, una cosa así, dijo. Que es una de las cosas que dicen los 10 también, a uno, no me acuerdo cuál, en un momento le preguntan, si a Trumbo le preguntan, ¿usted es comunista o ha sido comunista? Y él dice, mirá, si yo te digo, te respondo esto, me sentiría muy mal a la mañana si te lo contesto. Es que el tema de la delación, el gusto. El tema de la delación no es un tema político, es un tema moral. Absolutamente. Entonces es ahí donde, digamos, en última instancia la defensa, que es el pedido de dar nombres por la cuestión política, la defensa y dignamente de cualquiera que está bajo esas circunstancias, es decir, paso de lo político a una dimensión moral, y es directamente perder mi propia dignidad como sujeto. Hay una entrevista magnífica que se puede escuchar, está en inglés, que es una entrevista que le hacen a Walter Bernstein, que fue un guionista. Que estuvo en la lista. Claro, estamos en la lista y fue uno de las... Porque es muy interesante allí la entrevista, porque se puede entender a fondo qué implicancias tenía ser nombrado en una lista, ¿no? Quedarse sin trabajo, tener que esconder la identidad, escribir el nombre con otros nombres, el hecho de que en un momento se dan cuenta que muchos de los que están nombrados están haciendo esa estrategia para poder trabajar, y por lo tanto empiezan a exigir que cuando se estrena una película tienen que ir... el guionista también tiene que estar presente en la conferencia de prensa. Entonces había personas que iban en lugar de aquellos que habían realmente escrito el guión, hacer pasarse por aquel que había escrito el guión, y no eran ellos, sino que también eran escritores. Es toda una tecnología del ocultamiento la que se impone a partir de ese momento. Y los guionistas que pudieron, los guionistas que vos no tenías, claro, porque los actores que cayeron a la lista negra, que tenían que poner la cara sí o sí, sonaron, digamos, no trabajaron nunca más. Se abrieron un parripollo. Y algunos se murieron de un infarto. Canada Lee, John Garfield, son tipos que cuando vieron que no iban a poder seguir laburando, se angustiaron y se murieron. El cuento de Bernstein es muy hermoso, porque va contando todo esto, digamos, con gran paciencia. Bernstein murió este año, es un hombre que murió a los 101 años, o más o menos, y él contaba esto, y lo contaba, y en un momento dice que se encuentra, mucho tiempo después, 40 años después, se encuentra con su delator, el que lo delató, que era Bud Schulberg, quien había escrito nada más y nada menos que Nido de Ratas. Claro. Entonces, dice, ¿qué le iba a decir? No lo veía hace 40 años, fui directamente, le di la mano y dijo, sigamos adelante, ¿no? Ya está, ¿no? Es muy impresionante ver la historia, digamos, porque están las delaciones, las listas negras, pero ahí uno puede ver la encarnación concreta, y realmente es el desvío de la historia de una vida, ¿no? Una vida queda truncada por un tiempo o por siempre, según el caso. Bueno, y ahí está el caso que cuenta, ¿no? Walter, es muy lindo, o sea, es una cosa muy hermosa de escuchar de Walter Bernstein, de las tantas que hay, ¿no? Sí, está lleno de historias y todo el tiempo aparecen investigaciones nuevas. Sí, siguen apareciendo. Lo que hay que decir es que hay mucha literatura sobre esto, ¿no? Esto también creo yo que es parte de creo que en Argentina también existe esta voluntad de saber, porque hay otros países que yo pienso, en España hay menos literatura sobre momentos cruciales de la historia española del siglo XX,
Pero tanto en Estados Unidos como en Argentina hay una voluntad de escribir, de hacer saberlo. Pensá que hasta Napoleón solo escribió un libro importante sobre las listas negras. Robert Vaughn, que es el actor que hacía de Napoleón solo en El agente de Cipoll, serie de los 60, se reveló investigador exhaustivo con un libro que publicó sobre el tema de las listas negras y el macartismo en los 70, en el 70 y pico. Y yo pensaba, digo, ¿será un homónimo? No. Abrís y en la solapa está el agente de Cipoll. Qué loco. Qué maestro. Sí. ¿Por qué hablábamos de Ilia Kuriaki el otro día? No sé, pero él, habiendo convivido con un ruso en toda la serie, imagino que... que era inglés en realidad. David McCallum había uno británico. que yo quería mencionar porque me parece que vale la pena, que es Sterling Hayden, que es hace el proceso contrario al de Kazan, porque el tipo delata, era comunista efectivamente, ese lo conocen porque está en Doctor Strangelove y está en El Padrino, ese Capitán McCluskey en El Padrino. Padrinos, claro, y aparte tenía una carrera, sobrevivió de alguna manera haciendo películas de clase B y siempre está bien, digamos, un tipo que está siempre fantástico. Siempre está igual. Pero este tipo es, digamos, mientras la ciudad duerme. Tuvo ganancias a partir de su delación, como todos, porque había un sistema de premios. Pero el tipo se arrepintió y así como Elia Kazan llevó esa mancha que no se borró nunca más hasta el día que se murió y todavía hoy el tipo, o sea, se lo discute por eso. Hayden decía que él llevaba la marca de la vergüenza por haber sido eso, que él se levantaba todas las mañanas y se sentía una mierda por haber hecho eso, y que fue el único que hizo algunos, digamos, de estos delatores de menor monta o de segunda clase dentro de los que buchonearon, trató de hacer acciones para enmendar lo que había producido su delación, que no era muy usual. Acá mencionás vos la aparición de las películas anticomunistas, que bueno, vendría a ser lo opuesto de lo que hablábamos en el bloque anterior, ¿no? En el bloque anterior están las películas pro-comunistas, por lo menos pro-soviéticas, dado que transcurría la guerra, pero es cierto, a partir de los 50 hay un auge de películas anticomunistas en las que evidentemente el Departamento de Estado estaba muy interesado, porque si no se puede entender la sintonía con la que los distintos estudios hacen la suya, ¿no? Para cumplir. Ahí hay varias. Vos mencionás Mi hijo John, ahora nos dirás por qué, pero yo recuerdo algunos títulos especialmente notables. Hay una que se llama Yo fui un comunista para el FBI, que es de Gordon Douglas, que es impresionante, y hay otra que tiene el mejor título de estas películas, que es Me casé con un comunista, una película con Robert Ryan. Es un gran policial negro, por otra parte, ¿no? Me casé con un comunista. Digamos, la señora del título no sabe que está casada con un comunista. Se sorprende. No, se sorprende. ¿Cómo me casé con un monstruo? Es exactamente así, claro. Me casé con Frankenstein. En Argentina alguien podría ser, para que nadie tiene los huevos, ¿no? Un director podría ser, me casé con un kirchnerista. Entonces, sí. En lugar de me casé con un boludo, me casé con un K. Eso no se ha hecho todavía, ¿no? Pero sería genial que lo hiciera alguien piola, ¿no? Y lo hiciera bien. A ver qué pasa. Si alguien fuera inteligente, no digo para terminar la grieta, pero por lo menos para resignificarlo inteligentemente, ¿no? Para analizar el presente político con algún grado de ironía y de inteligencia. American Psicobolche, que es este sketch donde lleva una chica a una cita y de golpe se revela como un tremendo psicobolche. Y me parece lo más cercano a lo que proponen. Es verdad. Mi hijo John es una película, es una más del montón, pero de esta serie de películas anticomunistas, pero tiene estos temas igual que la que decís vos, de me casé con un comunista, de lo oculto, de algún modo ratifica los postulados del comité, que son los comunistas se esconden entre nosotros, están entre nosotros, nos ponen su ideología en nuestros productos culturales que después consumimos con inocencia, y de golpe estamos defendiendo cosas comunistas como que la gente cobre sueldos dignos y ese tipo de esa especie de cosas o no quiero renunciar a su indemnización, que son absolutamente antiamericanas, como hemos aprendido. Y hay una cosa muy interesante, hay un libro de Sebastián Carasay que se llama Los años 70 de la gente común, que habla sobre los años comunista. 70. No.
No, de hecho yo tengo muchos problemas con el título metodológico porque ¿qué onda? Los militantes no eran gente común. Claro. El propósito del libro es mostrar cómo las personas que no militaban o que no estaban cerca de las organizaciones político-militares o de los represores vivían esas situaciones. Con esta idea de que están en el medio, que reitero, a mí no me cabe mucho. Pero hay una cosa que yo no conocía, y él lo cuenta, y pone pedazos del guión de Migré incluso, de la línea de argumental de el hermano guerrillero de Rolando Rivas. Y algo similar pasa en la trama entre el padre tácito en el título y John, que es el hijo comunista, el hijo pródigo, que no acepta las frutas de la abundancia capitalista que el padre le da porque está más enfocado en esta agenda foránea de los comunistas. Eso es tal cual Detrás de la mentira, ¿no? De Emilio Vieira, guión creo que es Abel Santa Cruz, no estoy seguro, pero que me perdonen los descendientes de Abel Santa Cruz si me equivoco, pero es así, viste que acá el macartismo llegó con toda la furia, no es que no se haya dado antes, pero se expresó con toda su potencia en los 60, o sea, llegó 10 años después que en Estados Unidos. En este formato sí, pero en este país hubo pogroms y todo. No, yo digo en este formato, sí. De expresarse en las películas y todo. Y Detrás de la mentira es una película como Me casé con un comunista o como la que acabas de decir, donde también un muchacho joven, me parece que es Alfonso de Gracia, le pasa esto que acabas de describir tal cual, no está apurado, no puede soportar la cultura del trabajo de su padre, que es sereno en una empresa y bueno, lo han maltratado siempre, entonces al principio con buenas intenciones y después de manera aviesa se mete con los comunistas que son terribles. Que está Carlos Carela, curiosamente, que comunista no tenía nada, pero... en el archivo del noticiero de Canal 7, donde yo tengo la fortuna de trabajar, durante toda la huelga ferroviaria del 61 en Argentina, hay un equipo es un camarógrafo, un cronista y un ayudante de cámara, instalado frente a la puerta de Frondizi. Y cada tanto sale el ministro del Interior, hay huelgas, está todo mal, paran los trenes, y el ministro dice, son los comunistas que aunque ustedes no lo vean están, nos sabotean todos, nos hacen atentados. Era verdad, entre paréntesis, pero digo, esa cuestión de asustar a la señora y al señor en su casa, pero, de que... en la familia de Frondizi estaban los comunistas también. En la familia de Frondizi estaban los comunistas. Bueno, es verdad, quizás tenía razón McCarthy, Rankin, están en todos lados. Están en todos lados. Y nos vamos al corte con un tema de David Bowie, nada menos, Alabama Song. ¿Por qué, Clara? Porque es una canción que escribió Bertolt Brecht, que esto nosotros hablamos los 10 de Hollywood, eran 11, pero Bertolt Brecht fue al comité y le dijo, no, yo no soy comunista. Brecht, recordemos que había llegado a Estados Unidos rajando el nazismo, ¿no? Claro, y se fugó a la Alemania democrática. Había llegado a Estados Unidos, pero cuando el nazismo en el 33 coloniza el poder político alemán, inicia un derrotero que pasa por París, por todo, recala en Suecia. Cuando está en Suecia y los nazis invaden, dicen, yo me voy, no me agarran. Se va a Estados Unidos, trabaja con Lang, y hace una carrera ahí, que es una cosa que muchos de mis camaradas no saben, que del periodo norteamericano de Brecht. Pero esta canción, que es una canción eminentemente norteamericana, con temas de Norteamérica, de estar en un saloon, en una taberna, tomando whisky y demás, la hace en su periodo de Weimar para una opereta, y en la ópera, que es en alemán, está cantada en inglés. Se llama Alabama Song. Los Doors tienen una versión, pero me pareció que la de David Bowie, que también es de su periodo folk, es muy bella y daba para compartirla. Ahí vamos entonces. Oh, show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. No, don't ask why. For we must find the next whiskey bar. Or if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh, Alabama, it's time to say goodbye. We've lost our good old mama.
must have whiskey or you know why. I'll show us the way to the next little dollar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For we must find the next little dollar. Or if we don't find the next little dollar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh, moon of Alabama, it's time to say goodbye. We've lost our good old mama. I must have dollar or you know why. Oh, moon of Alabama, it's time to say goodbye. We've lost our good old mama. I must have dollar or you know why. Oh, show us the way to the next little girl. Oh, don't ask why. No, don't ask why. For we must find the next little girl. Or if we don't find the next little girl, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh, moon of Alabama, it's time to say goodbye. We've lost our good old mama. I must have little girl, oh you know why. Oh, moon of Alabama, it's time to say auf Wiedersehen. We've lost our good old mama and must have little girl, oh you know why, you know why, you know why. Fernando Martín Peña, Roger Cosa y Clara Albizu hacen Filmoteca, cine sin pantallas. Tercer bloque de Filmoteca, cine sin pantalla. Estamos hablando sobre las listas negras. ¿Y de qué vamos a hablar ahora, Clara? Vamos a hablar de algunas películas cuyas historias son inseparables de toda la turbulencia que representaba para Hollywood y el cine en general, las listas negras y sus efectos. Y concretamente vamos a empezar hablando de un clásico, que es un western, es A la hora señalada, creo que se estrenó acá con A la hora señalada, ¿no? Sí, sí. A la hora señalada. No, Moon es... High Moon. Moon sería la luna. High Noon. Es lo High Noon, contrario. High Noon, claro. No, High Noon. High Noon. Estuvo bueno. Sí, los españoles le dicen solo ante el peligro, pero la película acá siempre fue A la hora señalada y seguirá siéndolo para todos nosotros. Es una muy buena traducción porque juega con la hora a la que llega el bandido tan esperado, este Godot malvado, que es el antagonista de la película. Pero Solo frente al peligro es un gran título, y me saco el sombrero con los compañeros traductores españoles, porque refleja muy bien el espíritu de la película y también el de su guionista en ese momento, Carl Foreman. Sí, se supone que Foreman utilizó el formato de western para transmitirle al público en general la sensación del tipo que era citado a declarar ante el Comité de Actividades Antinorteamericanas, ¿no? Básicamente era eso. Claro, toda la película es una gran alegoría a lo que sucedía, y no solamente, o sea, la elección del western, él al principio, él era socio en una compañía productora independiente pero grande con Stanley Kramer, que después se hace muchísimo más grande, un gran productor de Hollywood, y lo que tenían ellos en principio en mente de desarrollar era una película sobre las consecuencias, o más que nada, sí, las secuelas de la Segunda Guerra Mundial en la sociedad, pero las audiencias a los comités y la persecución cambió un poco eso.
y no solamente el western es una elección derivada de lo que estaba sucediendo, sino también el estilo en el que está filmado. Es una película que eligieron hacer en blanco y negro, y la intención era que se pareciera lo más posible estéticamente a un newsreel, a un noticiero, para demostrar que, digamos, que la película y lo que sucedía, la lucha moral que está en el centro del guión, era algo que tenía muchísima actualidad. Claro, que hablaba de algo contemporáneo. Exactamente. Y bueno, hay muchas críticas y mucho escrito sobre esta película que se centra en cómo... Hay un detalle muy lindo, que es que sí. Foreman le da el nombre de Sam Fuller a un personaje cobarde, a uno de los cobardes que se niegan a ayudarlo al personaje de Gary Cooper. Y no solo se niega, se esconde detrás de las polleras de su mujer. O sea, es el personaje más cobarde de todos, que lo interpreta Henry Morgan. Ese personaje se llama Sam Fuller. Yo no creo que sea casual, porque Fuller nunca fue un delator, pero sí era ferozmente anticomunista, y hubo varias películas, sobre todo El Rata, ¿no? La Pick Up on South Street, y hubo episodios en el sindicato de guionistas, en el que Fuller también estaba, que evidentemente los volvieron antagonistas, ¿no? Mira, no tenía conocimiento de eso, pero esto que vos decís de el personaje cobarde, en A la hora señalada son todos cobardes, menos Will Kane, que es nuestra estrella Gary Cooper, y Gary Cooper es un hombre, un sheriff que se está yendo del pueblo donde prestó servicio, se está casando con una mujer que es Grace Kelly, una visión de blanco toda la película, una mujer pura, quaker, inocente, y mientras se están casando llega, ¿cómo se llama el actor? No me sale el nombre. ¿Llega? No sé quién llega, no me acuerdo quién llega. El señor que está en el de los ojos, el que está en la primera escena, el primer bandido que llega. Lee Van Cleef. Lee Van Cleef, que no habla en toda la película. No. Porque dicen, esto es como una trivia media estúpida, pero dicen que el director le dijo, la verdad que no sos lindo como para que te dé un rol en el que hablas, anda, operate la nariz. Menos mal que no se lo operó, porque después le fue muy bien en el cine posterior con esa nariz. Por supuesto, uno de los rostros más inquietantes de la cinematografía. Pero básicamente el dilema de Will Kane es que mientras él tiene que irse a esta nueva vida que va a empezar con esta mujer, esta princesa literal, en ese momento todavía no, que es Grace Kelly, llega Lee Van Cleef, y detrás de él y dos o tres matones más, se supone que en el tren del mediodía va a llegar un gran bandido que en su momento se la tiene jurada. Que se la tiene jurada y que él en un momento lo había derrotado y lo había expulsado del pueblo, y por estas cuestiones de la puerta giratoria, dirían algunos fachos, el tipo sale y lo primero que quiere hacer cuando sale es ir a ponérsela a Will Kane. ¿Viste? Entran por una puerta y salen por la otra. Una vergüenza. Es así. Este no jode más. Sí, ese gobierno, el gobierno de ese pueblo garantista, tiene que cambiar sus políticas. Todos sabemos que si hay algo que había y predominaba en el oeste eran las garantías constitucionales. Y bueno, ese es el dilema al que se enfrentaba Will Kane, que se está casando y tiene esta lucha que es muy del western entre lo que puede hacer y lo que debe hacer. Sí, should I stay or should I go? Claro, como dicen los Clash. Hay mucha literatura sobre esta película que dicen que no es un western clásico, pero esto es un elemento del western definitorio, esta lucha moral entre el deber y... Pero sí, lo que pasa con esta película es que le tienen bronca porque Carl Foreman hizo un alegato y porque Howard Hawks se le ocurrió decir que la película no sé qué y le contestó con Río Bravo. Como para los franceses la palabra de Howard Hawks es como si fuera la Biblia, entonces los críticos pelotudos suelen mear totalmente a la hora señalada. La hora señalada es una obra maestra a la que no hay con qué darle realmente. Absolutamente, y son muchos los pelotudos, como es sabido, y en el pueblo de Will Kane son todos unos pelotudos y son todos unos cobardes, incluso
el sheriff que lo precedía a él, digamos, que es el hijo de Lon Chaney, o Lon Chaney, sí, Lon Chaney Jr. Bueno, ese es el menos cobarde, ese tiene artritis, ese no lo puede ayudar y es el que es el que le da la mejor razón, ¿no? Le dice, si voy con vos, vas a estar más preocupado por cuidarme a mí que por cuidarte a vos. Así que voy a hacer un problema. No es que lo deja por mí, es el único que no tiene miedo, me parece. No sé si tiene miedo, pero es el que sí expresa desencanto. Y le trata de contagiar al personaje de Gary Cooper una cierta resignación. Desencanto. En espejo la vemos en la última escena de la película, me parece. Sí, un desencanto. Sí, absolutamente. Te vas a jugar la vida por gente que no lo merece, que no lo va a apreciar. Exactamente. Sí, y toda la película se encargan de demostrar que no lo merecen. Quizás la única que lo merece es el personaje de Katie Jurado, que a diferencia de... ella es como una ex amante del personaje de Gary Cooper, de la vida pasada de Gary Cooper que él quiere superar, yo no sé, con Grace Kelly, y ella es una mujer de mundo, es una mujer autónoma, y lo primero que dice es, yo me voy, adiós. Vende el salón, el bar donde está trabajando, que es de ella, y se va. Uh-huh. Pero no lo hace desde un punto de vista cobarde, sino que también, igual que el personaje de Lon Chaney, tiene una explicación. Y lo que sucede con Will Kane es que él va a todas las personas, a la iglesia, al bar, a esto, al otro, y nadie lo quiere ayudar. Hay cobardía, pero hay una corrupción también, una moral corrompida de la gente del pueblo, que prefiere resignarse a que vengan los tipos y listo, y si lo matan a Kane, lo matan a Kane. Él no tendría que estar acá. Sí, hay muchas cosas contemporáneas ahí, digo, está el hotelero que le dice, a mí con los otros me iba mejor, ¿no? Hay un montón de frases en la película que vuelvan los milicos. Claro. Hay un montón de frases en la película que se pueden trasladar a cualquier situación contemporánea por lo bien pensada que está, ¿no? Y es interesante que digas eso porque esta sensación, igual también en esta misma literatura en la que yo te digo que encontrás esto de que no es un western, también encontrás que el tipo se enfrenta solo y los derrota solo. Eso es mentira, Grace Kelly les termina bajando 1.5. Es cierto. En un momento ella absolutamente solo. No, cree que sí, él no tiene idea que está ella ahí que lo va a ayudar, ¿no? Ella tampoco tiene mucha idea. Ella reacciona cuando empieza a escuchar los balazos. Cuando empieza a escuchar los balazos dije, algo tengo que hacer, dice. Claro, y es algo y es importante este detalle de que el personaje de Grace Kelly es cuáquera, porque los cuáqueros son una religión absolutamente opuesta a toda forma de violencia. No se involucran en ningún tipo de violencia. Y entonces este casi reflejo que tiene ella de protegerlo y de involucrarse cobra un valor mucho más grande que un acto de amor que ella hace para que nadie lastime a su flamante marido. Tiene todo un sentido moral. Ella sí es capaz de levantarse incluso contra lo que cree o en abierta oposición a ciertas creencias espirituales y religiosas para hacer lo que es debido, a fin de cuentas. Y es algo que incluso hizo en este espejo constante entre película, guión y realidad, es algo que hizo Gary Cooper. Gary Cooper era conservador, era anticomunista, y cuando conoce a Carl Foreman, que es citado a las audiencias en el medio de la realización de la película, le ofrece no solamente dinero para que contrate abogados y tenga una defensa digna, sino que hasta le dice, ¿no querés que vaya yo a testificar por vos? Digamos, se juega, al conocer a Foreman, se juega de una manera muy importante para una estrella de su tamaño. No, y se jugó también al hacer la película, porque la película era una película de muy bajo presupuesto. De hecho, alguien se la hizo llegar a él y todos pensaron que no iba a aceptar. Después pensaron incluso que habiendo aceptado que no iba a querer ir a los ensayos, él se enojó porque no lo llamaban para ir a los ensayos, no se los podían pagar los ensayos. Y él dijo, no, si ustedes ensayan, yo voy a ensayar también. Un capo, Gary Cooper en esta película. Él estaba muy feliz de hacer la película y eso a mí me parece que no es menor. Gary Cooper tiene toda la primera parte de su carrera, tiene un montón de western, digamos, antes de convertirse en un galán o un primer actor por excelencia. El tipo era el que se caía de los caballos.
en las películas de los años 30. Y cuando hace poco leí una entrevista donde a él en su momento le preguntan, bueno, pero ¿qué sentís volviendo a hacer un western? ¿Por qué te gusta hacer western? Y él dice que cuando actúa haciendo un western primero es lo menos actuado de su filmografía, que él siente que es un rol en el que puede ser auténtico, y segundo que, y lo dice en la entrevista, a él le interesa rendir tributo al espíritu pionero y justiciero de esta generación de americanos que conquistaron el oeste. Entonces lo hace de un lugar muy patriota y muy personal también, de su propia satisfacción. Y para él, que lo hayan convocado a esto, aunque vos decís que es una película no tan, digamos que no se preveía que iba a ser grande, ni mucho menos, para él fue un filme importante. Para él fue fundamental. Él ganó el Oscar al mejor actor, el único Oscar que le dieron en su carrera lo gana por esta película. Ganó el Oscar, y el tipo que en su momento rechazó estar en el papel de Will Kane, que vos habías mencionado antes, Río Bravo, es la estrella de Río Bravo, John Wayne. Y John Wayne no quiso estar en esta película porque no lo convencía ni Foreman ni nada, y cuando Gary Cooper gana el Oscar, no lo recibe él, lo recibe John Wayne en su nombre, y Wayne se sube como al escenario y hace un par de chistes, tipo, yo no puedo creer que mis agentes no me consiguen una película buena como esta, los voy a chocar con el auto, ese nivel, un hipócrita, digamos. Bueno, igual no nos gusta hablar mal de John Wayne porque lo tenemos en algún lugar del corazón. A vos no te gusta hablar mal de John Wayne. A mí no me gusta. Tampoco, Acá, cuando digo nos, me refiero a Roger también, ¿eh? Ah, sí, pero yo estoy callado porque te escucho. No, yo estoy callado porque te escucho, pero ante eso tengo que decir. Hay una banda de hardcore punk que yo escuchaba cuando era adolescente, que se llama Million Dead Cops, como 1.000.000 de policías muertos en la traducción, así que más o menos se pueden imaginar qué tipo de banda es, y tiene una canción que se llama John Wayne Was a Nazi, y cuenta un montón de digamos, le pega a John Wayne por derechista, pero todo el tiempo en pasado, y es una canción que escribieron al otro día de la muerte de John Wayne, obviamente celebratoria. Bueno, le vamos a dedicar un programa a John Wayne para desmentir todas estas acusaciones que están haciendo. Eso me parece que vamos a cerrar el año con John Wayne. y eso para reivindicar a los críticos de izquierda, que podemos amar. Sí, exactamente, a un ícono de ellos. A un ícono. Sí, es verdad, de vez en cuando hay que tirarles un hueso. Me parece muy bien que tengan esta coincidencia con John Wayne. Y John Wayne después termina protagonizando Río Bravo. Eso que decís también es parte generacional, ¿no? Porque vos sos un poco más joven que nosotros, dije tan solo un poco más joven. Pero lo cierto es que un poco más joven y un poco más lumpen. No. Pero tanto para la generación de Fernando y la mía, John Wayne es un sol, ¿no? Es un sol de la cinefilia, es un sol del cine, ni siquiera porque es algo que para nosotros, antes de la cinefilia, antes que supiéramos decir la palabra cinefilia, John Wayne ya era parte. Sabíamos decir John Wayne, ¿no? Entonces, pero hay un texto muy hermoso, hay un texto muy hermoso de Dané con el mismo tipo de culpa, porque digamos Dané se identificaba de alguna manera con una política de izquierdas. Y de pronto, ¿cómo hacemos para seguir amando a John Wayne? Claro, bueno, pero es muy fácil porque lo que hay que hacer es leer sobre John Wayne. Y ahí uno le empieza a entender incluso su propio personaje. Pero lo vamos a dejar para después. Para la próxima. Podría leer más. Nos quedan pocos minutos de este bloque y acá tenés en el guión que preparaste una película de la que yo quisiera que hablemos, aunque sea estos 5 minutos, que es La sal de la tierra, ¿no? Es el que... la gente que la hizo en 1952 la hizo con la conciencia de que estaban cometiendo el crimen por el que ya los habían castigado. Absolutamente, y es una película que cuando vos hablás de la gente que la hizo, es una película de Herbert Biberman, que estaba incluido dentro de las listas negras. Pero todos estaban ahí, Will Geer estaba en las listas negras, había 4 o 5 miembros del equipo técnico y artístico estaban todos prohibidos. Exactamente, pero no solamente, a ver, la película es
una película que cuenta sobre una huelga en las minas de zinc de Nuevo México y la lucha contra de los mineros mexicanos que quieren condiciones de trabajo equiparadas con sus pares blancos que tienen, digamos, más derechos y más privilegios, y la pelea contra la compañía, digamos, la empresa esta y demás. Pero hay algo muy interesante sobre esta película, que es una película producida, encargada y financiada por un sindicato, y que está concebida de modo tal que durante el guión, más allá de los personajes, que son conmovedores, la película está pensada para contarte a vos, trabajador, que estás mirando esto en el cine, o no en el cine, después vamos a ver eso, cómo hacer una huelga. No solamente esta cuestión conmovedora de enamorarte de la lucha y demás, sino efectivamente paso a paso cómo hacer una huelga y cómo organizarte sindicalmente con una patronal tan mala como la de las minas en ese momento. Y hay algo más, es cómo hacer una huelga y cómo aprender a tratar a tu pareja también, porque hay una parte importantísima de la película en la que toman el poder las mujeres, es decir, las mujeres que son las que tienen que cargar el peso de aguantarse la huelga, en un momento empiezan a decirles a sus maridos, ok, ahora cuando ustedes van a reclamar también esto y esto, que no los beneficia a ustedes directamente, nos beneficia a nosotras, porque somos las que nos tenemos que quedar en casa. Y ahí se ve también el machismo, digamos, hay una cosa proto-feminista en la película muy interesante. El personaje de Rosaura Revuelta es básicamente la que hila la historia de la película, y hay una escena muy especial donde ella se pelea con su esposo, que dice, ¿cómo vas a ir vos al piquete, a la huelga, a estar ahí? Y eventualmente eso cambia, ella lo hace cambiar y termina yendo con su bebé, con su hijo, a liderar a las mujeres a la huelga. Y en Cana, termina yendo en Cana, sí, y pidiendo desde la cárcel con las otras mujeres que les den la leche para bebés, ¿no? La fórmula. El canto ese se volvió bastante popular, y la película a su vez fue de culto durante todas las manifestaciones después en los 60 en las universidades en contra de Vietnam y qué sé yo, de fórmula era algo que cantaban los alumnos y que solamente entendían los que habían visto la película. Y es muy importante que hables de un film de culto, porque es un film que solamente se vio en un puñado de cines en todo Estados Unidos, porque no solo lo denunciaron estos grupos bastante fachos que llamaron a boicotearlo, sino que además el mismo comité de actividades antiamericanas, digamos, lo denunciaron el film y no lo dejaron pasar. Sí, se vio bastante en la Unión Soviética y los países socialistas, ¿no? O sea, ahí sí se... Exacto, y también tuvo mucha repercusión en Europa, no solamente por el tema, sino también por las cuestiones formales de la película. Es una película muy poco, entre comillas, americana. Es el puntapié, o uno de los puntapiés iniciales de lo que después se va a llamar el cine chicano, que en ese momento no tenía esa denominación, pero los chicanos en el cine medio que aparecen con esta película. Siempre hay una anterior, pero esta es fundamental porque aparte tiene una gran repercusión. Recién estábamos hablando de Katie Jurado en A la hora señalada, y desde el principio de la historia del cine de Hollywood hubo estrellas mexicanas, pero eran dos. Eran, no sé, Ramón Novarro, pero digo, esto de un elenco coral contando una historia mexicano-americana era algo sin duda y la lengua destacable. Sí, y la lengua que se habla en inglés y en castellano. Y si no me recuerdo, había yo no lo veo hace años, unos créditos muy raros en el inicio donde eso es según la versión, pero de todas maneras la película tiene las dos lenguas. Claro, pero más allá de eso, pero además había toda una reivindicación de que México es de México, digamos. Exactamente. O sea, no, que no es frecuente eso, más todavía hoy, donde digamos, un cineasta mexicano de hoy lo primero que piensa es digamos, conquistar
Estados Unidos, ¿no? En un sentido muy perverso, porque conquistar Estados Unidos es hacerse americano por otros medios, ¿no? Y acá vemos un movimiento opuesto, pero que hoy no vemos ese tipo de cosas. Nos vamos al corte con la música justamente de A la hora señalada, que, bueno, hay dos versiones. Yo creo que acá elegiste la de Tex Ritter, que es rigurosamente la de la película, pero la versión que se hizo más famosa es una versión que cantó solo para el disco, Frankie Lane. Tex Ritter, sí, y Tex Ritter tiene una voz más honda, más profunda. Tex Ritter había sido una estrella del western en la década del 30, uno de los westerns de los cowboys cantantes, que eran en general bastante despreciables, pero que mucha gente los amaba. Y bueno, ahí vamos entonces con Tex Ritter y el tema principal de A la hora señalada. Do not forsake me, oh my darling, on this our wedding day. Do not forsake me, oh my darling, wait long. The noonday train will bring Frank Miller. If I'm a man, I must be brave, and I must face that deadly killer. Or I a coward, a craven coward, or lie a coward in my grave. Oh, to be torn twixt love and duty, supposing I lose my fair half beauty. Look at that big hand move along, near in high noon. He made a vow while in state's prison, vowed it would be my life or his, and I'm not afraid of death, but oh, what will I do if you leave me? Filmoteca, el cine sin pantallas. Cuarto y último bloque de esta edición de Filmoteca Cine sin pantalla, dedicada a las listas negras en Hollywood. Después del momento en el que a partir de películas como Espartaco y otras se le vuelve a dar visibilidad a los prohibidos, es decir, se termina con las listas negras, pasan unos años y las listas negras, el macartismo, la casa de brujas se vuelve un tema, ¿no? Para Hollywood. Exactamente, se retroalimenta con historias de esta época. Lo de Espartaco, yo no iría tanto por la versión oficial de el gran Kirk Douglas, porque también hay algunas opiniones, o mejor dicho, investigaciones, que señalan que igual, por más que Espartaco se estrenó antes, como el primer film que realmente rompe la lista, el primer gran director que insiste en romper la lista es Preminger con Exodus, que también lo escribe Dalton Trumbo, que es el guionista de Espartaco. Pero es verdad, hay muchas películas que vuelven a posar sus ojos sobre esta época y hacen una suerte de balance. Muchas son biopics, como por ejemplo Buenas noches y buena suerte, que habla de el rol de los medios en toda la movida de las listas negras, que es muy importante, sobre todo los medios gráficos, que es de donde empiezan a salir las acusaciones. Y Murrow es una de las pocas personalidades públicas que en ese momento peleaban abiertamente y en un medio que llevaba a todos los hogares, como la televisión, contra el comunismo y contra McCarthy. Y de esta manera, digamos, se expuso muchísimo. Y la película, que está dirigida por George Clooney, es una película en blanco y negro, ahora no recuerdo el año, pero es de la década 2005. de 2005. Es una muy buena película y que relata de un modo un aspecto de esto, pero concretamente en Hollywood hay varias películas que tienen a las listas negras como una centralidad de su argumento o como un catalizador de los hechos del guión, como The Way We Were con Barbra Streisand y Robert Redford,
cuando, bueno, el personaje de Robert Redford trata de romperla en Hollywood, de tener éxito en Hollywood, su historia de amor con Barbra Streisand es una cosa que lo detiene, porque ella es una militante, es una activista y no se calla. Es una película romántica, pero que también tiene una historia política atrás. Son las películas románticas posibles solamente en la década del 70. Absolutamente. Y cuando yo decía de biopics, además de la de Monroe, también, por ejemplo, una película que de una manera lateral, porque es una película larga que cuenta 1.000.000 de cosas, porque toma un periodo de tiempo amplísimo, desde su niñez hasta su exilio, es Chaplin, la película donde Robert Downey Jr. interpreta a Chaplin, donde gran parte de una sección importante de la película muestra el escrutinio y la persecución que recibió Chaplin por sus simpatías políticas, y que al final... Es una pena esa película, porque es una película de Attenborough, de las grandes, creo que si no es la última, es de las últimas grandes superproducciones que intentó Attenborough. Tiene una interpretación central tremenda de Downey Jr. Animarse a ser Chaplin ya es difícil. Enorme. Y tiene uno de los peores maquillajes de envejecimiento que se han visto en la historia de la civilización occidental. Es horrible el Chaplin viejo que le hacen hacer. Una especie de torta de chocolate. Igual podrido. En general el envejecer un actor es un procedimiento bastante desafortunado. No, bueno, pero se ha hecho bien también, ¿viste? Qué sé yo, en esa película es una pena porque tiene pegadas, ¿viste? Tiene cosas de gente que sabe realmente. Uh-huh. El retrato del Hollywood de los 10, Dan Aykroyd haciendo de Max Sennett, yo qué sé, hay cosas que están bien, que vos decís, mirá qué bien esto, o eso que vos decís, ¿no? Toda la atención que le dieron a la cuestión política. Y parece increíble que en una película de la que se han gastado tantos millones la pifien en algo central, ¿viste? Y si no lo pongas viejo en la película, o pone un actor que sea viejo en serio. Claro, son raros los procedimientos. Los procedimientos de maquillaje son extraños a veces. Sí. Y no es necesariamente una cuestión técnica, porque es algo que se hace desde siempre, ¿no? Claro. Es misterioso. Es quién lo hace. Es quién lo hace. Bueno, hay que encontrar a la persona que hizo maquillaje en esa película y ponerla en la lista negra. Yo lo que pensaba, habría no hay que hacer listas negras. Habría que pensar, siempre pienso cuando estamos hablando de esto, ¿qué significan estas películas en el tiempo? Es decir, recién hablábamos de la película de George Clooney, que es de 2005. Pensaba recién en Guilty by Suspicion, que no sé cómo se llama acá, de Ivy Winkler. Culpable por sospecha, ¿no? De Merrill. Claro, que está... Él interpreta a Merrill, Robert De Niro. Exactamente. Y que es el 91... Y uno debería tratar de entender qué lleva, digamos, de dónde salen los impulsos de revisar esa etapa, ¿no? Si hay algún tipo de, digamos, es un mero revisionismo, es también una forma de sentir alguna reminiscencia en el presente, no lo sé, porque habría que hacer un estudio realmente. Bueno, el Testaferro también, ¿no? La película con Woody Allen, de Martin Ritt, que había estado prohibido. Exactamente. Sí, y es genial esa película. Aparte, bueno, uno el protagonista es Woody Allen, digamos, pero Woody Allen es como el testaferro, el front del personaje de Ciro Monster, que lo conocemos más que nada porque estuvo en The Producers de Mel Brooks, o al menos de Mel Brooks. Yo lo conozco sobre todo por eso, y era mi referencia inmediatamente anterior, pero él interpreta a Jackie Brown, que es un escritor que empieza a perder todo, que es muy exitoso y que termina sin poder conseguir trabajo en ningún lado, y Woody Allen es el testaferro, y todas las partes donde aparece Monster, que estuvo en la lista negra y que perdió todo, igual que Walter Bernstein, que es el autor del guión, son, digamos, una película que tiene romance, tiene a Woody Allen, tiene un poco de comedia y demás, pero sus partes conmueven un poco, porque realmente te muestra la extensión del daño, no solo profesional, sino también personal, y eso también está en la película esta con Robert De Niro que mencionaba Roger, muy bien plasmado, del daño que sufrieron las personas que fueron incluidas en las listas.
Yo no sé contestar la pregunta de Roger, no sé por qué, no sé qué pasa hoy o sea, no sé qué pasa en el presente con respecto a esas películas, ni qué es lo que hace que en algún momento Hollywood decidiera revisar, ¿no? No lo sé. Yo creo que por ahí Hollywood tiene una tendencia a hacer esto, digamos, a tomar momentos incluso muy oscuros de la historia norteamericana, de cosas que hicieron ellos mismos y su establishment, y 20, 30, 40 años después deglutirlas y escupirlas como una reivindicación de los valores americanos, diciendo, bueno, sí, está bien, hicimos esto. La famosa autocrítica. Bueno, esto era, claro, bueno, ¿qué es lo que pasa ahora con esta película que se estrenó el año pasado sobre el asesinato de Hampton, del Pantera Negra? Uh-huh. Y la película es una oda a los Panteras Negras, donde este líder político muy joven, tenía 21 años, fue asesinado de una manera horrible por el FBI, Fred Hampton, que lo interpreta Daniel Kaluuya, nunca me sale su apellido. Y nada, lo muestran como un mártir con tonos incluso como muy cristianos a este tipo que era un militante revolucionario, antiimperialista y antisistema, y para mí es una muestra clara y patente y muy reciente de un sistema tratando de hacer una suerte de autocrítica, absolviéndose, pero siempre volviendo con esto, bueno, no, puede ser que nos hayamos equivocado haciendo esto, pero el verdadero espíritu americano es Son películas que bajan línea. En cierta parte pasó también menos, porque me parece que la crítica sobre Vietnam fue mucho más orgánica, más genuina, con las películas que revisaban la experiencia de lo que fue la guerra de Vietnam, que eran películas fuertemente autocríticas de Estados Unidos y del status quo. ¿Y hay alguna película posterior en donde también el establishment, digamos, no se reconcilió nunca con ella, como Malcolm X, ¿no? Así como nunca supieron demasiado bien qué hacer con el personaje, nadie sabe qué hacer con la película de Spike Lee, nadie sabe dónde ponerla, nadie sabe qué. Entonces directamente no hablan de la película, me parece extraordinaria. Me parece extraordinaria. La vi cuando era muy chica, no sabía ni quién era Denzel Washington ni quién era Spike Lee, y me encantó. Y ahora está en Movie, la subieron en Movie hace poco, así que la pueden seguir viendo por ahí. Sí, esa es una película maldita por otros términos, ¿no? Porque fue vista, pero fue vista acá. En su momento fue un escándalo cuando la película se estrenó y qué sé yo, pero hoy es una película que, digo, también se ha vuelto cada vez más reaccionario, ¿no? El establishment, pero ese establishment que le permitió a él hacer esa película en carácter de superproducción, porque es una película hecha con mucha guita y qué sé yo, hoy no existe. Por ejemplo, en este momento no está mal. Tenés la película que yo, a mí, cuando la vi, festejé que existiera, la de K.K. Klessman, la penúltima película de Spike Lee, que también está hecha, pero por ejemplo, en el caso de Spike Lee, en ese sentido, vos podés ver que hay como una resonancia con el presente, digamos. Eso es una película estrictamente en contra del régimen reciente de Donald Trump. De hecho, hacia el final ya lo hace adrede, ¿no? Siempre tiene un momento de lo explícito, por si no se entiende, porque considera que tiene en algún sentido una misión política más allá de estética. Más allá que tiene momentos muy cuidados. Yo creo que el gran problema de Spike Lee son los desbordes. Pero a veces en los desbordes las pifia y a veces en los desbordes hace cosas geniales, que es un cineasta que siempre está en contacto. Vos pensás La Hora 25 y es la primera película literalmente sobre el post 11/9, digamos. Uh-huh. La primera vez que se ve en el cine el agujero sin las torres es una película de él. Pero cuando pensás en 2005 la película de Clooney, bueno, es Bush hijo. Cuando pensás en 1991 la de Winkler es Bush padre, ¿no? Entonces, habría que ver si uno puede generar algún tipo, o sea, esto es una mera hipótesis, una conjetura a trabajar, pero hasta qué punto hay, no necesariamente porque sea decisiones conscientes, sino si hay una especie de fuerza de la historia que lleva constantemente a revisar partes del pasado porque hay reminiscencias del presente, o sea, se siente sin saberlo del todo, ¿no? En el caso de Clooney, además, es interesantísimo que usara el archivo para hacer de McCarthy. Eso es genial. McCarthy es McCarthy. Eso es una gran decisión de puesta en escena. Es muy bueno porque además ahí lo tenés al verdadero, digamos, no hay un actor interpretándolo, sino que es el tipo en serio
Y no sé si ustedes saben, pero eso es una decisión financiera que resultó ser muy buena. Pero lo hicieron porque no tenían más plata. Bueno, pero es buenísimo. Pero es buenísimo. Es buenísimo porque termina siendo espectacular. Porque es el mejor villano posible, digamos. Es decir, uno no puede creer que sea el verdadero. Aparte hay algo genial ahí que introduce una irrupción en la ficción de la verdad. Digamos, hay un documento que es la verdad en el sentido de registro de alguien existente. Claro, y ¿no? la relación de Hollywood con la verdad siempre fue complicada. Entonces encontrar que un tipo que además es una estrella, toma una decisión así, a mí me una parece... estrella bonita. Sí, ¿no? sí, un claro, galán. Un galán. Bueno, vamos a pasar a las rondas pertinentes e impertinentes, empezando con la ronda de recomendaciones pertinentes. Empiezo yo y me permito tocar un tema que hasta ahora no hemos tocado, aunque está en el guión, pero el tiempo no nos ha alcanzado. Y les recomiendo, entre las recomendaciones pertinentes, me parece que es fundamental que vean, que salgan corriendo a ver, no en este momento, cuando termine el programa, El puente sobre el río Kwai. El puente sobre el río Kwai fue escrita por dos guionistas que estaban en la lista negra. Uno fue Carl Foreman y el otro creo que fue Wilson, ¿no? Michael Wilson. Sí. Nunca me acuerdo si es Richard o Michael Wilson. Y a los dos se les prohibió figurar en los títulos. La Columbia, que produjo la película, coprodujo la película con Sam Spiegel, no les permitió aparecer. Con lo cual el Oscar al mejor guión, que la película ganó, se lo terminó llevando Pierre Boulez, que era el escritor de la novela y que además no hablaba inglés, con lo cual jamás hubiera podido ganar el Oscar. Y nunca hubiera podido escribir un guión en inglés, digamos, ¿no? Es una de las grandes obras maestras del cine de todos los tiempos, la hizo David Lean, y si todavía no la vieron, esta es la película para ver. En su momento sus nombres no estuvieron, pero las familias de ellos, de los guionistas, post-mortem, lograron, por supuesto por vía judicial y qué sé yo, que sus nombres ahora figuren en las copias digitales que existen de la película que circulan ahora, ¿no? Esta reivindicación se ha dado con otros proscriptos durante el macartismo. Se dio con varios. Decime. No, que se dio con Trumbo en el 73, que le dieron crédito porque creo que es El Bravo, una película que todo el mundo, fue un escándalo en su momento, que todo el mundo sabía que le había escrito a él, y le dieron un Oscar a otro. Claro, pero en los títulos seguían sin aparecer. Y en los últimos años lo que se ha logrado, por presión de las familias de los proscriptos, es que las empresas se gasten un mango y repongan en los títulos esos tipos que siempre debieron estar y nunca estuvieron. Ese es un gesto que me parece interesante, porque no estaban, y eran películas escritas por nadie, y ahora están. Y hay un par de películas importantes, Flecha Rota también, con James Stewart, no tenía guionista y ahora lo tiene. Bueno, esa es mi recomendación pertinente y tenemos poco tiempo, así que apurémonos. Roger. Muy bien. Yo voy a recomendar, hablamos de Chaplin, yo voy a elegir El Rey de Nueva York porque es una película primero de Chaplin que fue siempre sintió el olfato sintió el hálito de McCarthy. Y si bien la película no trata estrictamente del macartismo, eso está por allí, sobre todo hacia el final, ¿no? Hay una escena final donde Chaplin directamente se ríe de un comité y le tira con una manguera, sí. Que es, aparte todo el gag es extraordinario. ¿Y no está su hijo haciendo de comunista? Su hijo no hace de comunista, su hijo hace que dice lee Marx, pero por leer Marx no se es comunista. Es genial, sí. Claro, es un niño que está en una escuela especial y qué sé yo, y que lo va a ver al rey, y que es genial, ¿no? Aparte, ahí está donde dice, en el futuro nadie va a poder viajar sin un pasaporte, ¿no? O sea, son todas cosas muy actuales, ¿no? Si no tenés el pasaporte sanitario ahora, te digo, no entras. En Austria casi me revisan el ano, ¿viste? Era una cosa de loco. ¿Qué? Sí, en Austria era la entrada a Austria fue como entrar en otro tiempo, te diría, ¿no? Militares. Auschwitz. Una cosa rara, ¿no? Tenías que mostrar la vacunación y no sé qué pasaba si no tenías la vacunación. Bien, okay. Pero me parece que en esa película hay además hay uno de los mejores gags sobre la cirugía estética, que es extraordinario. Pero más allá de eso está este espíritu hacia el final de la película en particular, que es donde él se burla de los comités
en ese sentido los comités antiamericanos. Clara, tu recomendación pertinente, y con esto terminamos. Mi recomendación pertinente no es una película magistral, es una película de 1962, cuando formalmente la lista ya no estaba operativa, pero en realidad había mucha gente que todavía no había podido volver a sus vidas y a su arte, y donde el anticomunismo sigue siendo rampante, y es The Manchurian Candidate de 1962. El embajador del miedo, no más. El embajador del miedo. Las dos son buenas. Protagonizada por Frank Sinatra. Sí, señor. Vos decís las dos, te referís a la de Denzel Washington. Hay una... Jonathan Demme. Sí, que también está bien esa. Sí. La primera es mejor. Yo quería recomendar esta en especial porque por el momento en el que fue producida toca dos puntos oscuros de la historia de Estados Unidos, que es, bueno, la crisis de los misiles cubanos, que estaban, digamos, en el sumum de su hostilidad, con Kennedy después canonizado en un momento muy, muy particular, y también la guerra de Corea, que es parte central del argumento de la película, porque es donde el personaje de Frank Sinatra es capturado por los soviéticos y los chinos y convertido en un robot que va a destruir Estados Unidos desde adentro, y me parece que es una película muy significativa, que delata mucho del clima político de ese momento, y además me parece una buena recomendación para hacerles al respecto. Delata no es el mejor verbo en este contexto. Muy bien, se nos ha caído el reloj encima, y con esta única ronda terminamos el programa de hoy, a riesgo de que nos pongan en la lista negra todas las radios que emiten este programa. Muchas gracias por escucharnos. Nos despedimos con nada menos que La Internacional, pero en versión de Pete Seeger. Esto va dedicado cariñosamente a nuestros queridos críticos de derecha. Debout les dames de la terre, debout les forces de la faim, la raison tourne au centre terre, c'est l'éruption de la faim. Du passé fait dans temple rasa, l'esclave debout, le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale, reprends-nous et demain. L'internationale sera le genre roumain. C'est la lutte finale, reprends-nous et demain. L'internationale sera le genre roumain. Wake up, you prisoners of hunger. The world is changing at the base. We who have been nothing will be everything. Of the past, we shall make a clean slate. Still speaks French, though. He says, it's the final battle. Then he says, we need no supreme saviors, no God, no Caesar. Producers, save yourselves. Heat up your own forge. Soufflons nous-mêmes notre forge. Blow upon the forge and make it hot. Beat on the iron while it is hot. Il n'est pas de schizophrène, ni Dieu, ni César, ni Tribun. Producte, sauvons-nous nous-mêmes, décrétons le salut commun, pour que le vol rende gorge, pour tirer l'esprit du cachot. Soufflons nous-mêmes notre poche, battons le fer quand il est chaud. C'est la lutte finale, groupons-nous
et demain. L'internationale sera le genre romain. C'est le lutte finale pour nous et demain. L'internationale sera le genre romain. I won't sing all 6 verses, but it says, the kings intoxicate us with gun smoke. If they insist upon making heroes of us, they will learn that our bullets are for our own generals. Workers, peasants, are we all. The world belongs to everyone. How many feed upon our flesh? But if one day these buzzards, these vultures would all disappear, the sun will shine always. Ouvriers et paysans, nous sommes le grand parti des travailleurs. La terre n'appartient qu'aux hommes. Voici dira l'orgeille. Combien de nos chasseurs épaissent, mais si les corbeaux, les vautours, un de ces matins disparaissent, le soleil brillera toujours. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain. L'internationale sera le genre romain. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain. L'internationale sera le genre romain. Fue una producción del Ministerio de Cultura.